Henry Cucalón, señor ministro, gracias por acompañarnos. Hay polémica alrededor de lo que está pasando en la Asamblea Nacional. Incluso sus propios ex colegas, compañeros del Partido Social Cristiano, ya lo han señalado a usted como el hombre del maletín. Buen día. Muy buenos días con los televidentes. Eso no tiene fundamento alguno. Nosotros, el Gobierno Nacional y este ministro, de forma transparente y directa, hemos venido señalando al país las incongruencias, las deficiencias que tiene este malhadado proceso de enjuiciamiento político al presidente por un peculado que no existe. Así que nosotros seguiremos llevando adelante una serie de acciones jurídicas y políticas a la luz del día para que esto no proceda y que se demuestre la inocencia del primer mandatario. Hace 10 días ya el Partido Social Cristiano dijo que hay 2 asambleístas que han sido tentados por el gobierno. No hay los nombres todavía, dijeron que iban a dar, aquí lo dijo Luis Almeida. Pasado mañana el Partido Social Cristiano se reúne y diremos quiénes son. Hasta ahora no hay los nombres. Bueno, eso es problema de quien lo dijo. Y me imagino que esa persona, ese legislador, tiene experiencia en este tipo de temas. Le agradeceríamos que así lo comente. Lo importante es lo que está pasando en el país. Mientras estamos en un proceso de enjuiciamiento político, al mismo tiempo el Gobierno Nacional, los asambleístas tienen que tratar temas muy importantes. Por ejemplo, el proyecto de ley de protección para la primera infancia, el tema de la reforma parcial a la Constitución para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en la seguridad interna del país. Y también estar con mucha atención de lo que va a ser el próximo mes el proceso de cambio de dignidades en la Asamblea Nacional. ¿Usted está conversando con los asambleístas? ¿Está buscando que no haya los votos para que censuren y destituyan al presidente? Mi trabajo como ministro de Gobierno es propender al diálogo con los asambleístas, sí, también, y con otras funciones del Estado. Y le pongo un ejemplo. La semana pasada, en un proceso de articulación positiva entre la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía de Defensoría Pública y el Ejecutivo encabezado por el presidente, se trabajó en mesas de seguridad y ya hay productos para reformas, para luchar contra el tema de la inseguridad. Y ese mismo tema yo se lo he planteado a muchísimos legisladores. Recordemos que estamos ad portas, estamos con el tiempo correcto de conformidad con la Constitución para sacar la reforma de las Fuerzas Armadas. Entonces, para eso hay que dialogar. Eso es lo normal. Y en el interín, por supuesto, así como lo hago en entrevistas, lo hago en diálogos francos y directos, yo tengo que sostener lo que es para nosotros una posición irrenunciable, que no hay mérito alguno, ni fundamento alguno para que el presidente de la República sea procesado por un presunto peculado que no existe. Es obvio que yo transmito esas posiciones y es mi deseo, obviamente mi aspiración, que el presidente de la República no sea destituido. ¿Y usted está buscando un acuerdo político con sectores políticos para evitar que el presidente sea destituido? Ojalá que una vez que pase... ¿Qué está ofreciendo el gobierno? Y le digo y le pregunto en buena lid, porque sí, ofrecer no necesariamente es ilícito. Ofrecer plata y otras cosas, sí. Eso sí, ajá, al margen de la ley, que algunos han de tener experiencia en esos pasadas, en antiguas legislaturas. Yo no sé esas cosas, nunca he practicado, yo tengo mis manos limpias. Pero en esa línea siempre el diálogo está abierto. Le he puesto varios temas a la par de este enjuiciamiento político donde uno puede tener y debe tener diálogo para escuchar posturas y para que también escuchen cuál es la posición del gobierno nacional en este y muchos otros temas. Y yo hago una reflexión inclusive. Ojalá que cuando termine esto, hacia los primeros días del mes de mayo, vayamos a una nueva concertación, a un nuevo proceso de unidad, donde tengamos claro todas las fuerzas políticas y el gobierno también de la mano, porque hay que hacerlo así, de que tenemos que enfrentar la crisis de inseguridad y al crimen organizado, al narcotráfico, que es la mayor amenaza que tiene tanto la vida de los ecuatorianos como el Estado mismo. O sea, si el presidente sortea el juicio político, ¿usted cree que va a haber un gobierno de concertación con ministerios entregados a diferentes organizaciones políticas? No he dicho... Y le vuelvo a decir en buena lid, porque... En muy buena lid, inclusive hay una reflexión generalizada. Ojalá en general las fuerzas políticas pudieran adoptar una corresponsabilidad con lo que está sucediendo. Pero en todo caso, lo importante es fijarse cuáles son las grandes metas nacionales. Y no es la del juicio político. La gran preocupación que tienen los ciudadanos, válida, legítima, tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la inseguridad. Hoy, por ejemplo, podemos anunciar una noticia importante, ustedes lo han relatado, la detención de alias Elvi, uno de los líderes de los tijerones, en Esmeraldas, directamente implicado con el acto terrorista del asesinato de 9 pescadores.
tenemos que aunar todos los esfuerzos posibles, ejecutivo, función judicial, Asamblea Nacional. Ese es el gran acuerdo sobre lo fundamental que necesitamos. Ya voy a eso, porque es importante el tema de la seguridad, pero quiero terminar con el tema político. ¿Usted escuchó lo que salió ayer, ese audio en que se escucha a la subcoordinadora de Pachacutic, Cecilia Velázquez? Sí, la escuché y ella es dueña de sus propias palabras y hasta las ediciones que supuestamente hay. Ocurrencias y declaraciones de la persona. Lo importante es que yo como ministro de Gobierno y el Gobierno haga aquí en adelante. Usted no está ofreciendo nada. ¿No hay nadie del Gobierno que esté ofreciendo ministerios? No. ¿Cómo está haciendo para conseguir que no haya los votos? Porque si no, estamos a un mes de que termine el gobierno. Bueno, hemos avanzado muchísimo. Si usted ve, inclusive en muchos legisladores, en la opinión pública, abogados, cada vez es más risible el tema del supuesto peculado en Flopec que no existe por parte del presidente de la República. Creo que el proceso avanza bien en la Comisión de Fiscalización. En lo jurídico, porque en lo político ya se escuchan voces de que si no hay nada en lo de peculado, hay por la falta de medicinas y por otras cosas más que el gobierno estarían, para variar, saliéndose del dictamen de la Corte Constitucional. ¿Y ustedes qué van a hacer? No ha de ser que uno coge solamente lo que le interesa, pues no ha de ser que la democracia funciona solamente cuando uno coge lo que le conviene. El dictamen es integral, un dictamen de admisibilidad del trámite, sí, pero al mismo tiempo está enmarcado. Ahora, usted me dirá con justa razón también, que al final de cuentas hay una valoración política, porque el tema está caído. El tema jurídicamente no tiene ni pies ni cabeza, y eso lo saben hasta los mismos proponentes. O sea, el juicio no debería proseguir. Pero no hay razones para hacerlo y cada vez está mucho más fehacientemente demostrado. Ahora, si van al tema netamente político y después de la intervención del primer mandatario, ya que lo ven político, porque jurídicamente no hay nada que hacer y lo saben los mismos proponentes, bueno, habrá respuestas también de carácter político para ese análisis. Hay que ver quiénes le hacen el juego a los que no tienen ni son ni ton para este tema, o si no, los que quieren pensar también en función de país, porque hay otros grandes objetivos de por medio en el cual hay que trabajar juntos. ¿Qué significa respuesta política? Hay varias respuestas políticas, entre otras cosas, el presidente de la República tiene el derecho a la defensa, tiene el derecho de acudir al Pleno Nacional a demostrar cuál es su posición. Y estoy seguro que con todos los argumentos jurídicos y políticos, nosotros tenemos herramientas para convencer, para poder argumentar y para poder sumar a favor de la posición. Muerte cruzada es una de ellas. Bueno, lo hemos conversado aquí en este espacio. La disolución de la Asamblea por parte del presidente consignada en la Constitución y el anticipo de las elecciones generales, tanto asambleísta como presidente, es una opción que solo merece la conveniencia y oportunidad de quien la convoca, en este caso el primer mandatario. Ahora, ¿el presidente va a ir a la Comisión de Fiscalización? No, va a ir al Pleno, a la Comisión de Fiscalización. Hay todo un procedimiento reglado, hay unas delegaciones a abogados, etcétera, como también dentro del proceso a varias personas que van a dar su testimonio a favor del proceso. O sea, va el abogado del presidente a la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo está el presidente? El presidente está estable, se ha comunicado públicamente que sufrió un cuadro de una infección, se ha recuperado de manera exitosa. En las próximas horas haremos los comunicados oficiales respectivos para que pueda estar, obviamente, nuevo en sus jornadas de trabajo. Pero sigue en el hospital. Sí, sigue en el hospital militar. En el hospital militar, sigue hospitalizado el presidente. Sí. Totalmente consciente y disponiendo, ¿no? Yo le he hablado con él. Bueno, ministro, el tema de seguridad. ¿Se necesitan más acciones? El hecho de que tengamos 4 días, ya 5 días, sin un secretario de seguridad, por ejemplo, no habla muy bien del interés que tiene el gobierno sobre la seguridad, o por lo menos de la gestión. ¿Cuándo hay secretario de seguridad? En los próximos días se hará el anuncio respectivo. Lo importante, sin perjuicio de ese tema de carácter administrativo, son las acciones que han venido desplegando Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Por eso decía, querer transmitir esa sensación que está dando la fuerza pública, que está dando las Fuerzas Armadas de seguridad, de intervenir. Lo que está pasando en Esmeraldas es importante. La desactivación de líderes, de los tijerones, que en la práctica son una banda terrorista, y así hay que calificarlos, creo que es un avance importante. La intervención de Fuerzas Armadas, con todo lo que eso conlleva, con el uso inclusive de armamento letal a las personas que están amenazando, que están aterrorizando el país, creo que es una intervención positiva. Creo que en esa línea vamos a trabajar y vamos a profundizar. A la par, y por eso le decía al inicio de la entrevista,
que se tienen temas muy importantes, como no solamente en estado de excepción como estamos en la actualidad, sino que las Fuerzas Armadas como su nueva misión sagrada, acaben con el terror que quieren implementar ciertas organizaciones delictivas y criminales. Ese va a ser su nuevo rol. Así como serán victoriosos en la guerra hace algunas décadas, ahora esta es la nueva misión que tiene la Fuerza Armada. Pero todavía depende de la Asamblea, si es que es por la reforma parcial. Sin estado de excepción, pero ahora, pese a todo lo que está pasando, que comprendo más que nadie la preocupación ciudadana, la legítima indignación inclusive, ya se están viendo resultados concretos de esa intervención militar, por ejemplo en el caso de Esmeraldas. Ahora, para terminar, vuelvo al juicio político y vuelvo a la Comisión de Fiscalización, porque hoy a la tarde empiezan las comparecencias. El gobierno ha presentado 40 pedidos de comparecencias y 60 pruebas. La acusación, 12 comparecencias y 13 pruebas, si no me equivoco. Es así la diferencia de cosas. Lo importante es el contenido. Esto no solamente es un tema numérico. Están claros cuáles son los documentos, cuáles son las pruebas. El tema de la celebración del contrato en periodo pasado, que la Contraloría General del Estado en ningún momento determinó que debía darse por terminado ese contrato, a diferencia de lo que señala la Corte Constitucional, que para mí se perdieron en ese párrafo. Pero esas recomendaciones técnicas que sí dio la Contraloría, que fueron acogidas ya en el mandato del presidente Lasso, es lo que permitió que tenga utilidades históricas la empresa Flopec. Esa, entre muchas otras pruebas más de documentos que demuestran cuál es el accionar del gobierno y el cumplimiento fidedigno de las recomendaciones técnicas de la Contraloría, es lo que se va a demostrar en la Comisión de Fiscalización. Ahí debería, según el gobierno, salir la recomendación de que no se siga con el juicio político. Eso es lo lógico, más allá que a veces en la política no funciona la lógica, pero procesalmente hablando, de este proceso que está caído, que no tiene ni pies ni cabeza, que es burdo, el mínimamente verosímil, como señaló en su trámite de emisión de la Corte, estamos seguros que la verdad triunfará. Y las pruebas, y fundamentalmente, Milton, los hechos que están consignados en los documentos. Pero ya se probó la semana pasada que no tiene los votos del gobierno en la Comisión de Fiscalización, pues 5 asambleístas votaron por no permitirle a Villavicencio y a Ana Belén Cordero meter unas pruebas. Y aquí está el asambleísta Bruno Segovia, que es parte de la comisión y seguramente ya mismo Liz va a hablar con esto sobre... Bueno, finalmente se decide en el Pleno de la Asamblea Nacional. Esa es una de las variables, lo que usted ha señalado, pero lo que no van a poder revertir es la teoría de los hechos. En la teoría de las opiniones son válidas, pero la teoría de los hechos son los que están consignados en las pruebas. Y eso es opinión pública también. También, por supuesto. Ministro, muchas gracias. Gracias a usted, muy buenos días con todos. Henry Cucalón, ministro de Gobierno. Vamos a la pausa y volvemos para conversar con...